Hola, ¿qué tal? Una vez más nos encontramos reunidos en la Iglesia Cristiana de Quilpué, y a todos aquellos que están hoy día participando de esta prédica les damos la bienvenida y esperamos que el Señor no solo los bendiga y los guíe en todo lo que vamos a compartir, sino que también toque sus corazones con respecto al mensaje que Él tiene preparado para todos nosotros. Y como es costumbre, cada sábado le voy a pedir a alguien de los que están conectados que comience esta predicación con una oración para que el Señor haga de este día un día especial, un día no solo de reunión, sino también un día para que terminemos, Señor, glorificando su nombre. Yequita, pues, guiarnos en una oración, por favor. Sí, Pedrito. Bendito Dios, te doy tantas gracias, Señor, por este día, por este momento, Señor, que permites tú reunirnos en tu nombre, Señor. Te pido, por favor, Señor, para que tú guíes a Pedro, y también te pido, Señor, para que tú limpies nuestros corazones, Señor, para recibir todo lo que tú tienes dispuesto para nosotros, Señor. También te quiero pedir, Señor, porque nuestro corazón esté preparado, para que nuestro corazón sea dócil, Señor. Y también, Señor, para poder hacer las cosas, Señor, como tú las harías, Señor. Que nuestro actuar sea como el tuyo, Padre. Y que nuestro corazón, Señor, también refleje lo que tú nos enseñas, Señor, siempre. Te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos. Te doy muchas gracias, Señor, por tu amor constante. Y también te doy muchas gracias, Señor, por todas las respuestas, Señor, a nuestras necesidades y a las peticiones que nosotros te hacemos siempre, Señor. También te pido, Señor, por los que aún esperamos en ti, Señor. Te damos gracias por tus milagros diarios, Padre. Y también te quiero pedir muy en especial, Señor, a los que se han podido conectar hoy día por primera vez, o los que ya llevan unas semanas, Señor, uniéndose a esta conexión, Señor. Y también te quiero pedir por los que aún no te conocen, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que permites, y en especial te doy muchas gracias por este momento. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, Yequita. Vamos a comenzar por lo que voy a pedir que todos los que estén conectados pongan sus micrófonos en silencio. Bueno, ya llevamos un tiempo con los mensajes que Dios ha preparado para acerca de las 7 iglesias de Asia Menor. Estamos estudiando el capítulo 2 y parte del capítulo 3 de Apocalipsis, y viendo esencialmente en los primeros 5 mensajes, hemos visto 2, hoy día vamos a ver el tercero, nos están restando 2, en donde Dios hace alusión a algo de estas iglesias que Él reprende. Y una de las motivaciones que nos debieran conducir al estudiar estos mensajes es saber que todas esas objeciones que Dios tiene en estas iglesias están también en nuestros corazones. Por lo tanto, lo primero que nosotros vimos fue el mensaje a Éfeso, en donde Dios hace una objeción primordial, sumamente importante, vital, y es que esa iglesia ha perdido su primer amor. No significa que no sean creyentes, sino que siguen siendo creyentes. No significa que no estén trabajando para el Señor, sirvan al Señor y tengan cosas buenas. No, no significa eso. Significa que todo lo que están haciendo ya no tiene como la base el primer amor. Y no solo lo que se hace en la iglesia, ni en el servicio, que se hace de manera constante, ¿ok? Y también, de alguna manera, Dios nos está recordando que ese servicio también se hace fuera de la iglesia. Y cuando todas las cosas que nosotros hacemos fuera de la iglesia no tienen la base del primer amor, también son hechas a nuestro modo, en nuestras fuerzas, y sin duda sin su gracia. El segundo mensaje que vimos fue
el que Juan, el discípulo amado, hace a la iglesia de Pérgamo. Y es una iglesia que ha permitido que ingresen en su seno, esencialmente en el corazón de los creyentes, doctrinas equivocadas. Por lo tanto, han dejado que su corazón sea permeable por cosas que Dios no quiere que estén en el corazón de los creyentes. ¿Y qué le pide a esta iglesia, Dios? Le pide que se arrepienta, que haga conciencia de todo aquello que han estado dejando entrar en sus vidas y que no proviene del Señor, y por lo tanto tienen que rechazarlo. Y una de las cosas que mencionamos la semana pasada con respecto a este mensaje de la iglesia de Pérgamo es que Dios, al final del libro de Apocalipsis, hace un llamado, podríamos decir, muy, muy duro, hace un juicio muy profundo y dice que a todos aquellos que son tibios de corazón, Él los va a vomitar. Él prefiere que sean fríos o calientes, pero la tibieza espiritual Él la aborrece. Y esto es algo que esta iglesia de Pérgamo tiene en este momento, y es con lo que nosotros lidiamos diariamente, porque el mundo nos está invadiendo de cosas, de filosofías, de argumentos, de ideas, de proposiciones que no vienen del cielo, y obviamente al no venir del cielo, vienen de este mundo, y sabemos que el mundo está gobernado por Satanás. Por lo tanto, en estos dos primeros mensajes, Dios nos está dando, yo diría que inclusive podríamos poner la palabra ultimátum, para poder hacer las cosas que Él quiere que se hagan de manera inmediata. Volver al primer amor, arrepentirnos de aquellas cosas que hemos permitido que se arraiguen en nuestro corazón y que no provienen de Él. Y hoy vamos a estudiar la tercera iglesia a la cual Dios también le encuentra una objeción, ¿sí? Y es la iglesia de Tiatira, la iglesia que tiene una falsa profetisa. Pero antes de comenzar con el mensaje, vamos a compartir unos pasajes de Segunda de Crónicas, porque tienen relación directa con este mensaje que vamos a estudiar esta tarde. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 6, y el capítulo de Segunda de Crónicas 6 tiene por título, a pesar de que en el canon estos títulos son puestos por los hombres, dedicación del templo. Tienen que ustedes recordar que Dios le prometió a David que iba a hacer un templo que tenía ciertas particularidades, ciertas formas de ser construido, y tenía que cumplir con ciertas bases que Dios ya había dado desde el principio, desde el inicio, cuando Él decidió y eligió al pueblo de Israel como su pueblo. Y Segunda de Crónica está basado en lo que Salomón va a hacer, por cuanto Dios le dice a David que él no va a construir el templo, lo va a construir su hijo, Salomón, y que las promesas que le ha hecho a David, padre de Salomón, van a ser traspasadas a su hijo, y este va a seguir la senda de lo que Dios ha determinado. Si ustedes se van a Segunda de Crónicas, voy a leer un poco antes de los versículos 20 y 21, voy a partir desde el versículo 6 del capítulo 6. Dice: «Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa
al nombre de Jehová Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. En este punto ya el templo está construido. Ha tomado aproximadamente 7 años y 6 meses en construirlo. Se inicia el periodo del uso del templo justo con la fiesta de tabernáculos, ¿ya? Y continúa diciendo en el versículo 13 de Salomón: porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden sus caminos, andando en mi ley y como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo, y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Luego continúa diciendo algo que vemos en la historia de Israel ha sucedido. Dice: si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú irás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tu siervo, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesara tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Pero si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraran a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre la tierra que diste por heredad a tu pueblo. Y sigue diciendo todos los beneficios que va a traer el hecho de que el pueblo mismo esté dentro de este templo haciendo una vida santa, buscando a Dios con todo su corazón, pidiendo perdón, clamando, arrepintiéndose y reconociendo su pecado. Él dice: tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y vas a amparar su causa. Pero también dice, ¿sí?, que si en definitiva el pueblo de Israel, ¿sí?, sus profetas, sus sacerdotes, no consideran el seguir a Dios con todo su corazón, todo esto que están haciendo absolutamente no tiene ninguna posibilidad de tener éxito ni darle éxito a la gente que ahí se reúne. En definitiva, Dios lo que le está diciendo al pueblo de Israel
ustedes han construido este templo, un templo que el rey David puso como deseo en su corazón para hacerlo. Yo le dije al rey David que ese templo no lo iba a construir él, sino que lo iba a construir Salomón. Salomón agradece esta construcción, está terminada la construcción, se arrodilla delante del pueblo de Israel y le pide a Dios que por favor él sustente este templo, traiga la palabra al templo, traiga la sabiduría al templo, traiga bendición a todos los que en ese templo se congregan, oran, claman, piden perdón y viven de acuerdo a las leyes que Dios les ha dado. Pero siempre Dios ha dicho que si el pueblo se humilla, ¿sí?, sobre el cual su nombre es invocado, y oran y buscan su rostro y se convierten de sus malos caminos, Él va a oír desde los cielos y va a bendecir y va a perdonar y va a sanar la tierra donde ellos viven. Pero cuando el pueblo, ¿sí?, se contamina, como se fue contaminando el pueblo de Israel, cuando se fueron intercalando no solo las razas, no solo las culturas, sino principalmente las doctrinas, todo lo que Dios tenía para ese pueblo de Israel, su pueblo preferido, su pueblo amado, y donde Él iba a depositar toda la bendición, el templo, se iba a perder. Y nosotros ya hemos visto en el estudio que tuvimos hace un par de meses atrás, las 70 semanas de David, todo lo que ocurrió con el pueblo, cómo fue deportado, cómo fue separado, cómo fue extraído de su tierra y finalmente sufrieron persecución, sufrieron pérdida, muerte, perdieron todo, simplemente porque no quisieron obedecer a ese Dios al que Salomón le está pidiendo que deposite en el templo toda su gracia, todo su poder, toda su palabra, toda su misericordia. En el capítulo 7, Salomón continúa diciendo entre el versículo 17 al 20 lo siguiente, y dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas, si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Pues bien, estos versículos del 17 al 20 hablan de lo que pasó. Estaba diciendo Dios lo que podía suceder y finalmente sucedió. El templo hoy día no es nada, el templo del templo de Salomón lo único que queda es una muralla, que es conocida como el muro de los lamentos, y no se va a construir hasta cuando no aparezca el anticristo y haga que el templo se construya a los 3,5 años de comenzar la tribulación. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje que nosotros vamos a estudiar hoy día a una de las 7 iglesias de Asia Menor? Tiene que ver con que nosotros somos iglesia. De alguna manera esa iglesia es el templo. Y ese templo es donde nosotros deseamos que se pose la palabra de Dios, toda su influencia. Es el lugar donde nosotros deseamos orar. Es el lugar donde nosotros deseamos estar, reunirnos y comprometernos con Dios. Ahora, el templo es una figura, es una construcción, y no necesariamente cuando llega el Nuevo Testamento y aparece la iglesia, el templo como templo sigue existiendo. Recuerda que Dios nos dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ya ellos forman una iglesia. Pero, ¿a qué templo me refiero yo? Al templo que reúne a la iglesia y que conforman, podríamos decir, como varios templos. Y ese es el corazón de cada uno de los creyentes. Por lo tanto, si Dios ha posado
su Espíritu Santo, desde el momento en que tú recibiste a Cristo en tu corazón, Él también ha depositado en tu corazón toda la palabra, toda su sabiduría, toda su sana doctrina y toda la potencia del Espíritu Santo que te puede permitir vivir de acuerdo y acorde a todo lo que Dios te pide. Pero cuando nosotros empezamos a dejar que nuestro corazón sea invadido por doctrinas, filosofías, creencias incorrectas, o todo lo que el mundo quiere poner en tu corazón para que tu corazón finalmente entre en una tibieza espiritual, el templo que es tu corazón se está viendo prostituido. Y por lo tanto, Dios ya no tiene ese primer lugar que simplemente debiera ser si para ti Dios ese es el primer amor. Por lo tanto, lo que se está diciendo de manera particular a cada uno de los creyentes que han dejado su primer amor, que han dejado que se internen y se ubiquen en tu corazón doctrinas, filosofías, ideas, religiosidad, totalmente diferente a lo que Dios está queriendo hacer aparecer en tu corazón, porque ya está en tu corazón. Dice: yo los arrancaré de mi tierra que les he dado, y esta casa, es decir, tu corazón, que es santificado a mi nombre, lo arrojaré de mi presencia y lo pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Entonces, acá estamos hablando de algo muy especial. El templo que construyó Salomón era un templo donde debía concentrarse el culto a la obediencia. También era símbolo de la presencia de Dios. El templo también era símbolo del perdón y también de la gracia. Era un lugar donde tú podías declarar absolutamente la gravedad de tu pecado, ¿sí? Y podías también saber que estaba dispuesto el perdón y la misericordia de Dios. También preparaba el templo a un pueblo al cual se le había dado la promesa de que vendría un cordero sin mancha, ¿sí? Que era el Cordero de Dios. Y era también un lugar de oración. Imagínate tú lo sagrado que era ese templo para el pueblo de Israel. En ese templo habitaba Dios, ¿sí? De manera, podríamos decir, presencial, pero sin estar presente. Pero conlleva el que todos los que ahí se reunían iban con un corazón puro, un corazón absolutamente entregado, una disposición a la obediencia, que era la dispensación en la que estaba viviendo el pueblo de Israel durante todo el Antiguo Testamento, prácticamente, y permitía que el Señor, cuando veía corazones de esta calidad, cuando veía la santificación de las personas que ahí se reunían, fueran llenos de bendición, estuviesen plagados de una espiritualidad que traía, por consiguiente, la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios, Dios la expresa de manera bien gráfica para que todo el mundo entendiera, y tiene que ver con la agricultura. Entonces decía que iba a bendecir la tierra, iba a traer lluvia sobre la tierra, iba a traer fruto al árbol que estaba seco. En fin, él va diciendo que lo que va a hacer con personas y el pueblo en sí que esté de esta manera es prosperar. Y fíjate que eso no pasó, porque el pueblo se fue dispersando, se fue diluyendo en doctrinas que traían otros pueblos, que tenían otros dioses, y no el Dios al cual Salomón le está hablando. Dice: no hay Dios como tú, en el cielo y en la tierra. Y ese Dios, el pueblo de Israel lo dejó de lado. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? Que nosotros como iglesia, que nosotros como creyentes, también estamos haciendo eso. Estamos dejando a Dios de lado. ¿Por qué? Porque no lo estamos considerando al 100% en nuestra vida como el único Dios. Es el único que te puede ayudar. Es al único que podemos acudir. Es el único que tiene la solución para la vida. ¿Sabes por qué? Porque Él la creó, la vida.
¿quién más que Dios sabe de la vida como creador que Él mismo, que fue el que ha creado la vida? Y nos ha dejado la Biblia como una instrucción para vivir esta vida. Y nosotros lo único que hacemos es desviar nuestra vista de esta instrucción para encontrar otra que trae el príncipe de este mundo, que conduce el principado que es este mundo, y no es otro que Satanás. Y tú podrás tener algunas objeciones, pero él siempre de manera sutil está tratando de destruir la vida del creyente. Está tratando de destruir la vida del creyente. Por eso yo te puedo decir, no vayas a la iglesia. Seamos su iglesia. No parezcamos novia. Seamos su novia. Y desde ya sintámonos siendo su esposa. Y por consiguiente, y tal como lo dije la semana pasada y varias veces en otras prédicas, si Dios me ofreció matrimonio, si Jesús me ofreció matrimonio a mí, y te lo ofreció a ti y a todos aquellos a quienes les ha hablado con su evangelio, y tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú le dijiste, sí quiero. Y por ende, tú desde ese momento te has estado preparando para el evento de la boda. Y la preparación de una novia para el evento de una novia está siempre en consideración de agradar al novio. Jesús se fue al cielo y dijo, voy a preparar morada para que cuando yo tenga todo terminado, venga a buscarte y te lleve para que donde ya está hecha esa morada, y es donde yo voy a habitar, tú también habites conmigo. O sea, Él va y viene. Y lo que está esperando la iglesia es que Él venga por su iglesia. Esa no es la segunda venida, es el evento del rapto. ¿Okay? Y viene por su iglesia. ¿Y cómo quiere esperar encontrar Dios a su iglesia? ¿Cómo quiere esperar Dios encontrar a la novia de su Hijo Jesucristo? Pura, inmaculada, perfecta, limpia, santificada. ¿Y cómo crees tú que nos va a encontrar? Lamentablemente no nos va a encontrar de la manera en que Él quiere. Por eso Él ha preparado un tribunal en el cielo que se llama Tribunal de Cristo, en donde nosotros tenemos que llegar para ser purificados. La gracia de que hay un tribunal de Cristo no es que tú digas, bueno, entonces cuando llegue al tribunal de Cristo Él me purifica y listo, y paso a las bodas del Cordero. Por lo tanto, yo acá en mi vida terrenal puedo seguir haciendo lo que se me plazca. Puedes hacerlo. Estás en total derecho de hacer eso, si es que esa es tu decisión. Pero obviamente, ¿sí?, lo que te está diciendo Dios es que te dice, yo te arrancaré de mi tierra que te he dado, y esta casa que es tu corazón, que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Entonces, tú no puedes esperar vivir una vida a tu antojo, totalmente distanciada de Dios, y querer recibir además todos los beneficios que Dios tiene. Ahora, no hay que ser ciego y pensar porque algunas cosas se nos están dando, creer que es porque tenemos la total bendición de Dios. Dios es generoso. Dios dice que trae la lluvia para buenos y malos. Dios dice que está siempre presente. Dios dice que es amor. Y una de las cosas que hemos escuchado más este año o estos años, no sé, 2, 3 años atrás, es que siempre lo que estamos diciendo es que Dios es bueno, y Dios es bueno siempre. Por lo tanto, Él es un Padre generoso, es un Padre amoroso, es un Padre deseoso de ayudarnos. Pero va a llegar un momento en que su paciencia también va a terminar si es que nosotros estamos haciendo las cosas malas, o estamos haciendo las cosas mal. Yo la semana pasada dije, esto es tan simple como algo que parece que no es tan importante. Cuando a nuestros hijos en las escuelas les enseñan que el hombre llegó y su crecimiento ha sido por evolución, y que va eso en contra de lo que dice Dios, que es por creación, y nosotros permitimos que nuestros hijos sigan creyendo
que es evolución, porque eso es lo que le están enseñando, y nunca les explicamos que es por creación y que el mundo está equivocado. Estamos diciendo con esto que tenemos que permitir que ciertas cosas se enseñen y se pongan en nuestro corazón, porque bueno, vivimos en este mundo, o sea, ¿cómo vamos a ser tan necios y no vamos a hacer, y no vamos a comprender, o Dios no va a comprender que estamos en un mundo donde hay cosas que se tienen que tolerar, hay cosas que se tienen que permitir, hay cosas que tienen que ser de alguna manera soportadas, pero lo peor de todo es que hay algunas cosas que nosotros tenemos que compartir, entonces estamos viviendo en este mundo y tenemos que ser parte de este mundo. Dios te está pidiendo una definición. ¿A quién le quieres creer? ¿A Dios o al mundo? No te está diciendo créele algo a Dios y créele algo al mundo. Ya es un mixture de todas estas cosas. No resulta, porque eso es tibieza espiritual. Y eso es lo que está pasando en esta iglesia de Tiatira. Lo que está pasando es que, en definitiva, ahí hay alguien dentro de la iglesia que está introduciendo doctrinas equivocadas. Mira lo grave. La iglesia de Pérgamo, ¿sí?, tenía que arrepentirse porque los creyentes estaban absorbiendo cosas que llegaban del mundo y estaban invadiendo su corazón. Aquí lo que Dios está diciendo, y por eso este es uno de los mensajes más largos que hay en la iglesia en lo que respecta a versículos dentro del capítulo 2 de Apocalipsis, y es que esta iglesia tenía grandes virtudes, pero tenía una profetisa falsa que estaba introduciendo doctrina equivocada. Y esta doctrina equivocada estaba siendo oída, permitida y experimentada por aquellos que pertenecían a esta iglesia. Mira lo terrible de esta iglesia cristiana. Y que Dios nos está hablando a nosotros hoy día y nos está diciendo, tú puedes estar permitiendo que alguien en tu iglesia esté introduciendo una falsa doctrina y tú no estés haciendo nada, sino absorbiéndola. Cuando yo digo esto, lo hago también pensando en que siempre en la iglesia, yo particularmente he dicho que se tiene que comprobar todo lo que yo digo, y se comprueba con la palabra de Dios. Porque hoy en el mundo existen iglesias donde hay diferentes tipos de doctrina, y hemos estudiado algunas en la iglesia, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Es una doctrina que no está en la Biblia, pero que hoy día muchas iglesias sí la comparten como una doctrina divina. Y usan esa doctrina para hacer de la ofrenda, ¿sí?, algo que te puede traer a ti una bendición material, económica, financiera. Ese es para darles un ejemplo. Deben haber muchas más sutiles que se están introduciendo en algunas iglesias y que terminan haciendo de la doctrina de Dios algo totalmente secundario. Vamos a comprender con este mensaje que lo que Dios nos está diciendo que tenemos que tener en nuestro corazón, ¿sí?, tiene que ser algo muy puro, muy santo y absolutamente entregado al Señor. El mensaje a la iglesia de Tiatira está en Apocalipsis 2, 18 al 29. Y dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte,
Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido del Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, Dios parte diciéndole como a todas las iglesias a las cuales le encuentra una salvedad, ¿sí? Cuando Él dice, pero yo tengo algunas cosas contra ti, Él dice primero un elogio, dice que estas personas que pertenecen a las iglesias de Tiatira tienen un gran amor, tienen mucha fe, tienen también una capacidad de servicio y una perseverancia creciente. Por eso sus obras primeras o sea, sus obras de ahora son mejores que las primeras, ¿sí? Pero dice, toleraban una enseñanza que seducía a los cristianos de Tiatira a la inmoralidad y a la idolatría. Promovía por una maestra que se hacía pasar por profetisa que ellos fueran adúlteros, impuros y tuvieran una perversión, probablemente también sexual. Y la instrucción que da Jesús a través de Juan, el discípulo amado, es arrepentirse de esta fornicación, porque de otra manera, ¿sí?, Él va a sacar toda la bendición que hay. Ahora, también dice, ¿sí?, que hay una recompensa, que van a tener autoridad sobre las naciones, eso es en el milenio, y también les va a dar la estrella de la mañana. Pero lo más importante acá, creo que radica en el mensaje que Él dice, a los que están dentro de esta iglesia, aún sanos, no les impondré más carga. Porque al ser de esta iglesia y tener esta permeabilidad hacia estas doctrinas equivocadas, lo que están haciendo al seguir en esta iglesia es que estén recibiendo también toda podríamos decir, el juicio de parte de Dios. Están recibiendo la disciplina de parte de Dios. De hecho, Dios dice, ¿sí?, que si no se arrepienten de su fornicación, yo los voy a arrojar en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y además dice, voy a herir a sus hijos, ¿sí?, de muerte. Y toda la iglesia sabrá que yo soy el Dios de Israel. Eso es lo que está diciendo Dios. Este es un mensaje muy duro, ¿sí? Y ¿saben lo que significa Tiatira? En muchas traducciones significa dulce sabor. ¿Sabes lo que hace Satanás? Darte a ti cosas que parecen dulces, pero después tienen un sabor amargo. Te dice, esto es bueno, y te da algo dulce, sabor dulce. Y finalmente, ¿qué produce ese sabor dulce? Produce amargura. Entonces, cuando tú te estás dando cuenta de que te están dando algo que es un paliativo y viene del mundo, si tú no lo tienes totalmente, podríamos decir, comparado con la palabra de Dios y has aprobado lo que estás recibiendo, simplemente lo que va a pasar es que ese sabor dulce se va a transformar en un sabor amargo y el sabor amargo se va a transformar en disciplina y la disciplina trae un dolor profundo en el corazón y consecuencias que en este caso, dice Dios, puede llegar incluso a tus hijos. ¿Ok? Debemos considerar seriamente lo que está diciéndole Dios a esta iglesia, ¿sí? Y la manera en que en esta carta Él se revela. El Hijo de Dios se identifica como el que tiene los ojos penetrantes, el que escudriña la mente y el corazón. También es el que puede juzgar con firmeza y dureza, ¿sí? Todo el que dará a cada uno según sus obras. Y cuando dice, el que tiene ojos como llama de fuego, quiere decir que Él está observando tu corazón.
y está observando no solo tu corazón, sino que está observando todo lo que está dentro de tu corazón, está observando todo lo que tú estás permitiendo que entre a tu corazón, y principalmente está observando todo lo que tú estás permitiendo que entre a tu corazón, que no viene de Dios. Y cuando tú dejas que entre algo que no proviene de Dios, tú tienes que entender que proviene del enemigo de Dios, que es también tu enemigo. Y si tú dejas que eso suceda, tú estás permitiendo que tu terreno, donde el Señor está sembrando con su palabra, que es su semilla, para que germine y florezca la vida a través del gozo, la paz, eh, la, la alegría, la felicidad, la dicha, ¿sí? No va a surgir eso del corazón, porque en esa tierra que es tu corazón, tú estás dejando que entren semillas que van a producir cardos, que van a producir espinos, que van a producir dolor, que van a producir tristeza, aunque al principio Satanás te diga o te dé incluso eh, cierta gradualidad de alegría, de felicidad, de llenura, de plenitud. Porque tú sabes, Dios es paciente y espera que todos los hombres vayan y lleguen al arrepentimiento. Y a través de este mensaje lo que Dios te está diciendo es, tú también tienes que arrepentirte de aquellas cosas que estás permitiendo que entren en tu corazón, porque tú estás dejando que te las enseñen, inclusive en las iglesias. Ahora, muchas de las cosas, como la iglesia, el templo somos nosotros, es nuestro corazón, y nosotros salimos al mundo, ahí es donde nosotros nos vamos alimentando de las cosas que no necesariamente provienen de Dios. Por eso el estudio de la palabra, el estudio de la Biblia, por eso la contemplación de Dios, por eso la intimidad y la comunión permanente, profunda y constante a través de la oración es lo que te puede llevar a conocer a Dios profundamente. El compañerismo con otros creyentes te va a permitir hablar cosas que tienen que ver con Dios y no con el mundo. Y darte cuenta que muchas veces el compañerismo con el mundo, en el que nosotros estamos insertos y por ende permanentemente contactándonos con el mundo, nos acobarda. Porque cuando dan una opinión con respecto a algún tema, a cualquier cosa, a algún acontecimiento, tú tienes tu opinión y que debiera ser la opinión de Dios. Y generalmente nosotros nos callamos porque nos avergonzamos de lo que nos pueden decir. Y eso es terrible. Entonces lo que está diciendo Dios es, con sus ojos yo escudriño toda la tierra, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen el corazón perfecto para con Él. ¿Sí? Eso también está en Segunda de Crónicas, también está extraído de lo que Salomón está recibiendo como una información gravitante, no solo para su vida, sino para el pueblo de Israel. Sus ojos están posándose sobre ti, están posados sobre mí, ven el interior de mi corazón, ven el interior de tu corazón. ¿Sí? Entonces Dios le dice, no sigas portándote tan neciamente como si el Señor no viera todas las cosas que hay en tu vida. No te hagas el leso, por decir una palabra que tal vez no corresponda, ¿sí? Y dejes pasar esta idea de que Dios está observando tu corazón, está observando lo profundo de tu corazón. No hay nada oculto para Dios que esté en tu corazón. De hecho, puede estar oculto para ti, pero no para Dios. Entonces, esos pies que fueron traspasados en la cruz por causa de tu pecado, son ahora, dice el texto del mensaje a Tiatira, de bronce bruñido. Es un bronce que brilla, que es un bronce que da la sensación de poder, de una estructura firme, segura. Esos son los pies de Jesús. Y esto significa que Él es poderoso sobre el pecado, ya no tolera que los comprados por su sangre sean vencidos por el maligno o dominados por el poder del pecado. Él no quiere eso. Él quiere que tú venzas, y la única manera de vencer es acercándote a Él, y acercándote para poder tener absoluta conciencia de que en su poder tú puedes vencer, si es que tú quieres vencer. Porque hay cosas que ya se arraigaron en tu corazón y tú quieres seguir viviendo
bajo esa estructura de vida. ¿Sí? Bajo esa estructura de vida. Porque a lo mejor te acomoda, porque te permite estar, entre comillas, segura o seguro, o puede ser que te permita a ti, no sé, sentirte aprobada y no sé, a lo mejor hasta vitoreada, pero la verdad es que las personas que se sienten así están muy distantes de lo que Dios quiere que tengan y sientan en sus corazones. La recomendación, ¿sí?, es que al margen de las virtudes que está señalando Jesús sobre este tipo de iglesia, que acá se llama Tiatira, y que tenían las buenas obras que se hacían en Éfeso, y también el amor que les faltaba a ellos, ¿sí?, pero además de esas virtudes ellos habían aprendido la necesidad de tener crecimiento espiritual. Éfeso podría en algún momento retroceder, pero Tiatira siempre iba hacia adelante. Algunos creían en el amor y creían que la tolerancia entre las personas correspondía y por lo tanto la vida moral y espiritual de aquella congregación estaba basada también en esa tolerancia. Y eso es lo que hoy día en el mundo está pasando. El mundo te dice que tienes que ser tolerante, ¿sí o no? El mundo te dice que tienes que ser progresivo. El mundo te dice que hay ciertas cosas que están bien porque hablan del amor. Entonces, hoy día tú estás viendo cómo Satanás ha ido paso a paso destruyendo la familia. Y hoy día ya la familia no se conforma de un hombre y una mujer, y de esta unión de hombre y mujer surgen los hijos. Sino que te está diciendo el mundo que hoy día puede ser un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y ve a saber tú cuántas otras mezclas pueden existir. Te está diciendo que no necesariamente de la unión carnal, fisiológica y emocional van a surgir los hijos entre un hombre y una mujer. No, te dice, vamos a poder hacer hijos de probeta. ¿Sí? Te está diciendo que la homosexualidad es algo que Dios permite, porque hay un amor intrínseco dentro de esa relación homosexual. Te está diciendo también que nosotros tenemos que aceptar esas personas, y eso sí es correcto, tenemos que aceptarlas, amarlas y quererlas, porque Dios no tiene nada en contra de ellos, quiere que vengan a ser parte de su pueblo, pero te está pidiendo que no solo digas, las acepto, no solo las acepto, sino que tengo que estar de acuerdo con lo que están haciendo. Y fíjate lo que cuesta poder decirle a alguien en esa categoría que tú la aceptas, la respetas, ¿sí?, pero no toleras lo que estás haciendo. Porque eso es lo que hace Dios. Dios ama a las personas. Lo que detesta de las personas, Dios, es su pecado. Y lo que está haciendo el mundo en este sentido más gráfico es un pecado aberrante en contra de la doctrina que Dios estableció al principio de la palabra. Él dijo, voy a formar una familia, las familias se van a formar de un hombre y de una mujer, y de aquí van a salir los hijos. Y cuando el mundo te dice que tienes que ser tolerante, ¿qué dices? Es difícil no ser tolerante, porque quedas excluido del mundo. Entonces lo que está diciéndote Dios aquí, que las cosas que se están promoviendo en Tiatira a través de esta profetisa son las cosas que se están promoviendo en el mundo a través de lo que el mismo mundo está diciendo, ¿sí? Y entonces lo que está pasando es que muchas personas, a raíz de lo que el mundo está diciendo, están justificando su desobediencia o están justificando el tener un argumento paralelo al argumento de Dios. ¿Sí? Ahora, Dios le está diciendo que su conducta desobediente está mereciendo un castigo. Y ese castigo es disciplina. Y ese castigo es a la inmoralidad. Y ese castigo es, como dice el mensaje de Tiatira, es porque comen cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces tenían alguna manera muy particular de seguir a Cristo. Lo seguían, crecían en amor, crecían en fe, crecían en obra, se llenaban también de conocimiento espiritual, pero tenían este lado paralelo que destruía todo eso. Y Dios dice, pueden tener todo esto bueno,
y yo los alabo, pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, dice. Y esas cosas son, estás permitiendo que doctrinas equivocadas ingresen a la iglesia. Y cuando ingresan a la iglesia, están ingresando en el corazón de los que son mis hijos. Ahora, es más directo el mensaje para nosotros ahora. Él te está diciendo, tú eres mi hijo, yo he puesto mi nombre, di la vida de mi hijo Jesucristo para pagar por tus pecados. La sangre de mi hijo te limpió, te redimió y te permitió ser salvo, tener vida eterna, pertenecer a mi familia. Te has dejado adoptar, eres la novia de Jesús. Y te dice, pero estás permitiendo que todo aquello que yo estoy sembrando en tu corazón, que proviene del cielo, tal como dijo Salomón, ¿sí? y estás dándote cuenta que yo he fijado mis ojos sobre ti, y tú, a pesar de toda la bendición que puedes recibir, además de la que ya has recibido, estás permitiendo que entren cosas extrañas en tu corazón. Y no solo combate contra la doctrina sana de mi corazón para ti, sino que de algún modo estas doctrinas que tú estás permitiendo que entren en tu vida están opacando la mía. Entonces yo no tengo otra opción, dice Dios, que disciplinarte. Y dice, no te voy a disciplinar a ti, sino que también las consecuencias van a llegar inclusive a tus hijos, si tú sigues desobedeciendo y sigues haciendo las cosas que yo te estoy diciendo que debes dejar de hacer. Entonces Cristo dijo que por el castigo de ella, todas las iglesias sabrían que aún los pecados ocultos no pasan imperceptibles para Dios. Y Él castiga al que corrompe su iglesia. Y una falsa doctrina fascina, pero paulatinamente destruye y corrompe la integridad cristiana. Entonces eso es un dulce sabor. Es un dulce sabor que al principio, ¿sí?, parece extraordinario, pero y parece muy agradable. Pareciera que estás incluso haciendo las cosas bien. Y estás diciendo, bueno, mira, soy tolerante, estoy de acuerdo con las cosas que el mundo está diciendo, el mundo está evolucionando, el mundo está llegando a otra era, a otra época, a otra condicionante, a otra forma de pensar, y yo me estoy adecuando a esa forma. Y a lo mejor Dios no se ha dado cuenta que esta evolución ha dejado atrás toda la instrucción de la Biblia. Y eso es un error. La Biblia hoy día está más vigente que nunca. Y en estos mensajes que estamos viendo de Apocalipsis nos podemos dar cuenta de que no solo es vigente, sino es totalmente actualizada. Queda una lección. Y es una recomendación para aquellos que no han sido aún engañados y que todavía siguen resistiéndose a ser tolerantes con el mundo y que eran tolerantes y se estaban resistiendo también las tentaciones en ese tiempo de Jezabel, que era la sacerdotisa que estaba dando estas instrucciones equivocadas. Dice, no les voy a imponer otra carga, pero conserven lo que tienen y sean íntegros hasta que yo venga. Conserven lo que tienen, conservemos lo que tengamos y seamos íntegros hasta que Él venga. Lo que Cristo espera es que se mantengan los creyentes en su pureza y siempre tener la expectativa de que vamos a ser invadidos por algo y tener la capacidad de poder en ese momento rechazar eso que quiere invadir nuestro corazón. Y lo único que está buscando Dios es que nosotros sigamos creciendo en su servicio, amor, fe y paciencia hasta que el Señor venga por su iglesia. Dice Dios que a los vencedores les promete compartir su autoridad y su gloria en el milenio. Y esta autoridad no solo es para disfrutar en ese tiempo que viene próximo, sino que es también para que tengamos hoy día, en esta vida, prosperidad, tengamos bendición, tengamos dicha, gozo, paz, amor, fe y paciencia. Ahora,
Dependemos de los mensajes que hemos estudiado hasta ahora, que es a Éfeso, Pérgamo y ahora a Tiatira, que hay 4 aspectos de la vida del creyente que nosotros tenemos que cultivar y hacer crecer en nuestros corazones. Y era todo lo que Salomón recibió como instrucción de parte de Dios para que se cumpliera en el templo. Salomón dijo, acá tienen que venir con humildad, tienen que venir porque este es un lugar de oración, tienen que venir con un deseo de encontrarse y encontrar a Dios, y tienen que venir con un arrepentimiento a flor de piel. O sea, así tenían que llegar al templo. Y si llegaban de esta manera al templo, ¿sí? tal como dice Salomón en Segunda de Crónicas, que cuando el pueblo llegara con esta condición en sus corazones, Dios iba a bendecir. Iba a bendecir, pero de manera abundante. Ahora, ¿qué significa en este tiempo llegar humildes al templo, llegar a ese lugar de oración, llegar con un deseo genuino de buscar a Dios y encontrar a Dios, y llegar con un arrepentimiento a flor de nuestros corazones? Significa que tú hoy día, ¿sí? Eres iglesia. Y si eres iglesia, tú tienes que estar constantemente humillado como creyente. Y humillarse significa entender que uno no tiene la capacidad para hacer las cosas que quiere hacer, sino en las fuerzas de Dios. Y eso significa también postergarse uno y hacer que viva Dios en uno. Si el templo era un lugar de oración, tú tienes que entonces orar permanentemente para pedir perdón y para clamar. No solo para que Dios te dé la fortaleza de seguir siendo fiel a Él, sino para que tú puedas ser un servidor de Él, un embajador de Cristo, que tu testimonio, ¿sí?, sea tan poderoso, tan atractivo, que otras personas puedan observar, aun cuando tú no hables, la presencia de Cristo en tu vida. ¿Sí? También dice que tú tienes que tener un deseo por Dios, y ese era el deseo con el que tú tenías que acudir en ese tiempo al templo que había construido Salomón. Y eso significa que tú tienes que, cada vez que oras, tener un deseo de buscar a Dios. Y si ese deseo es genuino, y tú realmente lo que deseas es tener la doctrina de Dios, tú te vas a dejar, Dios se va a dejar encontrar. Y te vas a poder encontrar con Él. Y te vas a poder llenar de su doctrina, te vas a poder llenar de su sabiduría. Y vas a poner, a través de ese conocimiento que Dios mismo te va a dar, el filtro. Y más que el filtro, la muralla que detenga toda aquella doctrina equivocada que quiere ingresar en tu corazón. Y también te va a permitir darte cuenta de qué has dejado entrar a tu corazón que hoy día tienes que erradicar por completo. Y ese es el cuarto punto, el arrepentimiento. Es lo mismo que le pidió a la iglesia de Pérgamo en el mensaje que Jesús le entregó a Juan. Y le dijo, tú necesitas arrepentirte. ¿Y por qué necesitamos arrepentirnos si hemos dejado de entrar cosas en nuestro corazón que no son las que Dios quiere que estén ahí? Es para cambiar nuestro actuar, es para cambiar nuestro pensar y para cambiar todo nuestro sentir. De tal manera que este mensaje de la iglesia de Tiatira toca algo muy, muy particular en el corazón de todos nosotros. Y toca algo tan particular como es esa capacidad que Dios nos ha dado de tomar decisiones
con toda libertad. Y te está diciendo, tienes que decidir. ¿A quién quieres seguir? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién quieres oír? ¿A Dios o al mundo? ¿Con quién te quieres quedar? ¿Con Dios o el mundo? Pero ambas cosas no conjugan. ¿Es Él o el mundo? Y te pone en una situación muy, muy difícil, porque cuando Dios te obliga a tomar una decisión como esta, tan radical, lo único que te está diciendo es que ha llegado el momento o el punto en nuestra vida en que ya no te puedes diluir, ya no puedes seguir dos caminos. Ya se ha determinado que el camino va a ser estrecho y ya no puedes caminar por grandes avenidas o vías de doble sentido o caminos paralelos. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que dio a su Hijo para que si tú lo recibías en tu corazón te salvaras y por eso Él te diera vida eterna. Te está diciendo y nos está diciendo a todos, yo los compré con la sangre preciosa de mi Hijo Jesucristo, que tiene un valor eterno, precioso, y, y tenemos que vivir de acuerdo a esa acción de Dios. Él pagó por ti y por mí, le pertenecemos, pero hoy nuestros corazones probablemente no del todo. Y simplemente tenemos que tomar una decisión, y esa decisión es pedirle perdón. Así que vamos a orar para terminar esta reunión y pedirle al Señor que nos ayude a limpiar nuestros corazones, a hacer de su doctrina nuestra doctrina y pedirle también que nos dé la capacidad de poder observar aquellas que hoy día están en están en nuestra mente, en nuestro corazón, que no le pertenecen a Dios, que le pertenecen al mundo y que Dios los aborrece. De hecho, Dios aborrece toda doctrina que no sea su doctrina, porque las otras te conducen a pecar y ponerte en contra de Dios. Y eso es lo que en esta iglesia muchos estaban haciendo. Y en este tiempo muchos cristianos también estamos haciendo. Y no me excluyo, porque es muy probable que yo todavía esté descubriendo algunas cosas que están dentro de mi corazón, que he permitido neciamente que se posen y hagan que tome decisiones equivocadas. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por este tercer mensaje que tú nos estás ayudando a entender, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Gracias, Señor, por los dos anteriores y gracias porque también hemos estado comprendiendo, Señor, que cada una de las objeciones en estas iglesias son objeciones que tú tienes a lo que está dentro de nuestros corazones, Señor. Muchas veces tú no eres nuestro primer amor y tenemos que volver a Él. Muchas veces estamos dejando entrar cosas que no corresponden a nuestra vida como cristianos y tampoco a tu sana doctrina, y por ende tenemos que arrepentirnos, Señor, para limpiar todo aquello que hemos dejado entrar. Y también nos has enseñado, Señor, que tú aborreces la tibieza de corazón cuando permitimos que haya dos formas de mirar las cosas que hay en el mundo, cuando solamente debemos tener una visión y que es la tuya. Sabemos que somos débiles, Señor, y a veces nos dejamos llevar por las cosas que de repente nos sentimos incluso obligados a decidir y no decidimos a favor tuyo. Por lo que te pedimos tu fuerza, tu poder,
tu carácter, Señor. Y por eso siempre te hemos estado rogando y clamando que tú formes el carácter de Cristo en nuestros corazones, porque es la única manera de serte fiel, estar limpios y funcionar de una manera totalmente apegada a tu palabra, Señor, a tu voluntad que es buena, perfecta y agradable. No puedo dejar de recordar, toda esta semana he estado pensando en el versículo de Jeremías, Señor. Tus pensamientos son de bien y no de mal para darnos el fin que deseamos. De todos tus planes, Señor, toda tu idea para nuestra vida, todo lo que tú quieres para nuestra vida, Señor, es de bienestar y no de maldad. Pero eso va y lleva consigo, Señor, nuestra capacidad de poder decidir por ti, por tu voluntad, por tu doctrina, por tu enseñanza, por ese camino que es estrecho, Señor, es el camino que ya caminó Jesús, el cual nosotros debemos seguir. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a poder observar todo aquello que está en nuestro corazón, que no te pertenece a ti y que te impide, Señor, actuar de manera preciosa, profunda y poderosa en nuestra vida. Danos la capacidad de poder observar aquellas cosas que tú quieres que saquemos de nuestro corazón. Y permítenos, Señor, tener la conciencia de saber que todo día, cada día, tenemos que vivir para que tú seas nuestro primer amor, considerándote en todo, Señor, poniéndote delante siempre de todo lo que hacemos, pensamos, decimos y actuamos. Te pedimos también, Señor, que nos hagas ser muy estrictos en poder considerar las cosas que el mundo dice para poderlas tal vez comparar, Señor, con todo lo que tú dices para saber qué es lo que tenemos que permitir que entre y todo lo que debemos sacar y evitar que entre en nuestros corazones. Padre, queremos ser una iglesia santificada, Señor, apartada para ti. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás permitiendo enseñarnos, aprender y comprender, Señor, acerca de tu Hijo Jesús y de su doctrina. Gracias por estos mensajes preciosos, Señor, que son tan actuales para todo aquello que estamos viviendo, Señor, y todo a lo que estamos expuestos. Gracias, Señor, por considerarnos y hablarnos directamente a nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que tú sigas haciéndolo así todos los días, Señor, hasta que vengas por tu iglesia. Y no podemos dejar de pedirte por tu venida. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén.